Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 125. Bueno, los inventos traídos por los árabes especialmente rentables para la navegación, como la brújula china, que fue una ayuda impresionante, y luego varios instrumentos de esto de navegación, como el astrolabio y ¿cuál era el otro? Ahora no me viene el nombre, ese otro instrumento, que facilitan la navegación para ubicarse respecto a las estrellas, respecto al firmamento. Las navegaciones se intensificaron mucho. Los navegantes cada vez acertaban mejor el rumbo y llegaban a las costas que querían, y no 200 kilómetros más para allá o 100 kilómetros más para acá y luego tener que hacer cabotaje, es decir, ir viendo la costa hasta llegar al sitio adecuado. O sea, cada vez acertaban más. Esto a los más estudiosos les permitió hacer mapas. Mapas muy curiosos, mapas que hoy las llamamos cartas marinas, y en aquel tiempo, digo yo que por tener como objeto principal la llegada a los puertos, las llamaron portulanos, o cartas portulanas. Y se empezaron a hacer buenas. Ya en la antigua Grecia se habían intentado y se hicieron algunos que tuvieron más fama que otros, pero estos del final de la Edad Media ya son de muy superior hechura. Aquí nos va a hablar la señora María Comás de los conocimientos geográficos y la cartografía. Recordemos que todavía la Tierra estaba desconectada, no había conexión. Es cierto que América había sido ya objeto de visitas, pero no se habían tendido los lazos comunicativos. Claro, descubrir una cosa y no dejar puestos lazos de unión tiene poca repercusión o ninguna. Ahora, cuando tú descubres una cosa y dejas puestos unos lazos de viajes, de transporte, de mercancías, de migraciones de personas, etcétera, entonces es cuando tiene la auténtica repercusión. Durante los tiempos medios de la Edad Media, progresaron los conocimientos geográficos. Las regiones septentrionales del norte de Europa, en concreto Escandinavia, que todavía no estaba partida en los dos países que hoy la constituyen, de Suecia y Noruega. Por eso la llama como Escandinavia. Germania en general, y Polonia. Estos países, estas regiones, fueron conocidas y evangelizadas. Y muchas veces era el afán evangelizador el que hacía pioneros, conquistadores, más que conquistadores, descubridores. Ya sé que las dos palabras son muy controvertidas de ser empleadas, pero bueno, pon tú la palabra que te guste más. Pero fueron, digamos, los que se adentraron en esas tierras. Ellos con el carácter o con la intención o con el celo evangelizador. Y evangelizaron estas tierras nórdicas, incorporándose desde entonces, mediante el lazo de la religión, de las relaciones religiosas, etcétera, al campo histórico, es decir, a la historia, juntamente pues con las más ya traídas y llevadas de los países del sur, o medios, como las Islas Británicas, Francia, etcétera. Los escandinavos
descubrieron a su vez Islandia y Groenlandia. Y las costas también, y no le duele prendas en decirlo, las costas de América del Norte. Pero la noticia de este descubrimiento de América se perdió. No tuvo repercusión humana ni comercial. Además, gracias a las cruzadas, que suponían unos viajes de muchos miles de kilómetros, hasta Tierra Santa, de las cruzadas, debido a los viajes de las cruzadas, que ya vimos que eran los que habían fomentado también el comercio, porque claro, al ir llevaban cruzados, pero al volver se volvían cargados con las especias. Dice, además, gracias a las cruzadas y a los grandes viajes del siglo XIII, principalmente el de Marco Polo, que tuvo una repercusión enorme de su viaje a China, se ampliaron los conocimientos sobre el próximo y el lejano Oriente. El próximo, pues, Tierra Santa, Palestina, Siria, Jordania, etc. Y lejano Oriente, pues mira, tienes ahí desde la India pasando por toda China hasta Japón. Eso sería el lejano Oriente. También fueron considerables los adelantos de la cartografía. Cartografía, grafía, escritura, dibujos en cartas, cartografía, que es hoy como se llama la ciencia de los mapas. Obra principalmente de árabes, otra vez más, los árabes llevan la delantera de la innovación de la cultura, etc. Aragoneses, en toda su extensión regional, teniendo la misma, lo que hoy denominamos Aragón, que son las 3 provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, con las 4 catalanas, y Mallorca y Valencia. Todo eso era el reino de Aragón. O sea que cuando digamos Aragón, nos vamos a referir a toda esta superficie, el reino de Aragón. Algunas de sus partes, como Valencia y Mallorca, también llegaron a ser reinos. Entonces el reino de Aragón englobó a estos reinos, al de Mallorca y al de Valencia, y a la región, que había sido la antigua marca carlomagno en España, que es lo que hoy denominamos políticamente Cataluña. Aragoneses, mallorquines, también englobados los aragoneses, y genoveses, porque aparte de que Génova tenía una flota enorme y un comercio impresionante, pues es lógico que allí también se desarrollaran mucho las técnicas y las producciones de cartas náuticas. En el siglo XIII, tal vez antes, aparecen las primeras cartas marítimas llamadas portulanos, de las que te había hablado, o cartas de las costas, de cabotaje. Cartas de las costas. Ahí sí que se podían hacer líneas de los contornos, etcétera, y de las distancias de puerto a puerto, cosa que en pleno mar, pues, era más difícil abarcar toda esa superficie enorme y sus distancias. Dice, llamadas portulanos o cartas de las costas, producciones cartográficas muy notables, en las que se dibujan los contornos, las líneas sinuosas de cabos, golfos, bahías, etc., con sus puertos, bahías, desembarcaderos, etc., con extraordinaria exactitud ya, no superada hasta bien entrado el siglo XVIII, hasta 1700 y pico, y estábamos, esto es la producción de portulanos, en 1200 y pico, O sea, habrían de pasar 500 años para que esta técnica se mejorase sustancialmente. Son muy notables los portulanos debidos a los cartógrafos aragoneses que hemos dicho y mallorquines, entre los cuales el más célebre es Jaime Ribes, o sea, un cartógrafo de primer orden, Jaime,
nombre muy de la época de Aragonés, Jaime Ribes, de una curiosa historia, conocido también como el Jaime de Mallorca. Jaime de Mallorca. Este Jaime Ribes era un judío converso, es decir, uno de aquellos judíos que, al darle la opción de decir, oye, o te conviertes al cristianismo o ya te estás largando de aquí, pues él prefirió convertirse. Era un judío converso, que se llamaba, con el nombre de judío, se llamaba Jafuda, con dos Fs, Jafuda Cresques. Este es su nombre judío, y Juan Jaime Ribes, el de rebautizado al cristianismo. Es autor del famoso Atlas catalán. El Atlas catalán. Atlas catalán de 1375, que se guarda actualmente en la Biblioteca Nacional de París, para allí volar. De tal prestigio gozaba Ribes que el infante portugués don Enrique, que no en vano le llamaron el navegante por su afán de explorar los mares, intentar las costas de África para llegar a la India, donde había llegado Marco Polo, él quería llegar no por tierra, sino por mar. Y lo consiguió. Cristóbal Colón también quiso llegar, intuyendo que la tierra era redonda, dijo, por aquí también tengo que llegar a la India. Claro, él desconocía la existencia del continente americano. Si quitas el continente americano, pues, y sigue dirección oeste siempre, habría llegado a la India, que es lo que él supuso. Por eso que a sus habitantes los llamó, pues, ni más ni menos que indios. Y se murió el pobre, creyendo que había llegado a la India y no que había descubierto un inmenso, enorme y precioso continente, que era el que faltaba a los humanos por incorporar o por relacionarse todavía. Enrique el Navegante, deseando contar con la valiosa colaboración de Jaime Ribes, lo llamó a su corte, a donde se trasladó el cartógrafo, Lisboa suponemos, en 1429, contribuyendo con ello al éxito de las navegaciones portuguesas. Llegaron a Angola, etc. Otro destacado cartógrafo de la centuria siguiente es Jaime Ferrer de Blanes, ese pueblo de la costa de Gerona tan bonito, tan precioso. Pues Jaime Ferrer de Blanes, que vivió desde 1445 a 1523. Es decir, este ya fue testigo, supongo que ilusionadísimo, de el hallazgo o de los viajes de Colón y de Enrique el Navegante dando la vuelta por el cabo de África, que vivió en la segunda mitad del siglo XV y principios del XVI, siendo por tanto coetáneo de Cristóbal Colón y de los Reyes Católicos, con los cuales estuvo en relación. Tuvo conversaciones técnicas y seguramente que también de contrato sí o contrato no, y quienes le consultaron los asuntos cartográficos importantes, como el referente al trazado del Tratado de Tordesillas, por el que presuntamente, y con la bendición del Papa, Castilla y Portugal se dividían prácticamente medio mundo. Cosas de la historia. En fin, este tema da para mucho, pero ya lo sabes. Teclea, busca nombres, países, historia,
y te meterás en un mundo apasionante. Hasta luego, chicos.